Es una alegría estar con cada uno de ustedes conectados por medio de esta plataforma. Gracias a Dios que nos permite esta oportunidad muy valiosa. Gracias, hermano Ángel, también por hacernos parte de esto. Gracias a cada uno de los hermanos que en esta noche hemos apartado este tiempo para oír de la palabra de nuestro Dios. Así es que muchísimas gracias a cada uno de los hermanos que están conectados. Bueno, como ya miraron, ¿verdad? Ahí en la publicación, el hermano publicó el, el título del tema que vamos a estudiar en esta tarde, en esta noche. ¿Es correcto hoy día decir que los judíos son el pueblo escogido de Dios? Deseo en esta noche hablar de esto y quiero hacerlo de una forma práctica, sencilla y con el propósito de que todos entendamos. Y por favor, al final, si hay alguna pregunta, hay alguna duda o algún comentario, siempre es valioso cuando se hace con el espíritu correcto. Así es que por favor, si al final hay un comentario que aporte a alguna pregunta, lo que sea, vale la pena, hermano, siempre con el fin de edificarnos. Quiero comenzar diciendo que la nación de Israel siempre tendrá relevancia, trascendente en el presente y el futuro. Recordemos que Cristo es descendiente directo de esta nación. Aunque para ellos, me refiero para el pueblo en el Antiguo Testamento, no sé, para Israel, eh, no sea tan importante. Lamentablemente se difunde una idea errónea del mundo denominacional, quienes mantienen viva la creencia que, aunque Israel niega la fe en Cristo y viven en pecado, siempre será nación santa delante de Dios. No es lo que ellos piensan, lo que creen. Sin embargo, la gracia de Dios no es negociable, no se condiciona. Dios no exonera, Dios no exonera, lo que quiero decir, de pecado a ninguna nación, si ésta eh, desobedece el Evangelio de Cristo. Mediante este estudio quiero presentar algunos argumentos bíblicos necesarios que prueben quién es el pueblo escogido de Dios hoy día. Pero quiero que conozcamos de alguna forma la relación que hubo entre Dios y la nación de Israel. En primer lugar, quiero presentar el pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento. Bueno, Dios escogió a los antiguos israelitas porque él había prometido, Dios le había prometido a Abraham que de su descendencia, de sus descendientes llegarían a ser una gran nación y ocuparían la tierra de Canaán, según Génesis capítulo 17, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Verso 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán,
en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Bueno, Dios bendijo a Abraham y a sus descendientes debido a la fe de Abraham, una fe viviente e inquebrantable por la cual Abraham obedeció diligentemente las instrucciones que Dios le había dado. Dice Génesis capítulo 26, versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Con respecto a la promesa que hizo Dios a Abraham, esa promesa fue repetida al hijo de Abraham, que era Isaac, y al nieto de Abraham, en este caso es Jacob. Dice Génesis capítulo 26, versículos 24 y 25. Esa noche el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No tengas miedo, yo estoy contigo. Por causa de mi siervo Abraham te bendeciré y aumentaré mucho tu descendencia. Versículo 25. Entonces Isaac construyó un altar allí y invocó el nombre del Señor. Acampó en aquel lugar y sus siervos abrieron un pozo. Bueno, la fe le fue repetida esta promesa también a, a Jacob, según Génesis 28:13, que dice: y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Había algo especial en el pueblo, en ese pueblo, que los diferenciaba de los demás. Me refiero de Israel. Había algo especial entre Israel y los demás naciones. Bueno, la palabra de Dios dice, Deuteronomios capítulo 7, versículos 6 al 8. Y les dijo: porque tú eres pueblo santo para el eterno tu Dios. El eterno tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido el eterno y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el eterno os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado el eterno con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué Dios escogió a ese pueblo de Israel? ¿Por qué escogió Israel en el antiguo? El propósito de Dios al escoger a Israel era que ellos fueran una nación modelo, a las otras naciones. Que cuando Israel obedecía a Dios, eran bendecidos, y cuando desobedecían a Dios, eran castigados, según Deuteronomios capítulo 28, donde podemos leer eso. Dios quiso que Israel fuera un reino de sacerdotes y una nación santa. Dice Éxodo capítulo 19, verso 6. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Diles diles todo esto a los hijos de Israel. A ese pueblo Dios le dio mandamientos que eran exclusivos solo para la nación judía. Salmos capítulo 147, versículo 19 y 20 dice: ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y juicios a Israel.
No ha hecho así con ninguna otra de las naciones y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya, dice ese texto. Hermanos, estos mandamientos son descritos por Moisés en Éxodos capítulo 20, versículos del 1 hasta el 17. Pero según el escritor a los hebreos, ese mandamiento fue quitado y en su lugar fue puesto un nuevo mandamiento. Según Hebreos capítulo 7, versículos 18 y 19. Así que el mandamiento anterior quedó cancelado porque era débil e inútil. Versículo 19. Pues la ley de Moisés no perfeccionó nada y en su lugar tenemos una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios. En estos textos es notoria la abrogación del mandamiento anterior a causa de su flaqueza porque la ley no llevaba a nada a su perfección. Eso dice la palabra de Dios. Sí, en Hebreos 8:7. ¿Y la ley era mala? Claro que no, la ley era buena, según Romanos 7:12. Pero no tenía provisión para perdonar pecados, no podía perfeccionar. Si hubiera perfeccionado, no habría habido no habría habido necesidad que Jesús anunciara, que Jesús muriera en la cruz, perdón. Según Gálatas capítulo 2, versículo 21, que dice: no quiero rechazar la bondad de Dios, pues si se obtuviera la justicia por medio de la ley, Cristo habría muerto inútilmente, dice esta versión Dios habla hoy. Por tanto, guardar mandamientos del Antiguo Testamento en la gracia es algo no razonable, porque el hacerlo es poner la confianza en algo que fue transitorio, abrogado. Pero en la gracia hay una mejor esperanza y es la nueva ley, la ley perfecta de Cristo. Santiago 1:25. La ley perfecta se refiere al Nuevo Testamento, al Evangelio de Jesucristo, por la cual Dios llama al hombre y se acerca a él para obtener la salvación eterna. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:6. Estando en Cristo, tenemos la enorme bendición de acercarnos con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Para concluir este punto, hermanos, quiero decir una cosa, que el Antiguo Testamento terminó con la muerte de Cristo y no cuando Cristo nació. Pues cuando Él nació, el antiguo pacto todavía estaba vigente. Dice el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. Con respecto al nacimiento de Jesús, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Hay que reconocer que Jesús, mientras estuvo en vida, vino a someterse a ese viejo pacto. Sí, nuevamente dice la palabra de Dios en Romanos 15:8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Romanos 15:8. Refiriéndose a los patriarcas. Entonces hay que reconocer que Jesús no contradijo en nada a la ley
y que todo lo que habló y enseñó e hizo fue conforme a la ley, pues de otra manera hubiera pecado. Pero en cierta parte de la escritura dijo el divino maestro: no penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Si entendemos pues que toda la vida de Jesús fue bajo la ley y que no vino a abrogarla, sino a cumplirla, ¿cuándo entonces la cumplió? Cuando Él murió. El fin de la ley es Cristo, dice Romanos 10:4 y Colosenses capítulo 2, versículo 14. La ley quedó cancelada, quedó clavada cuando Cristo Jesús murió en la cruz. La antigua ley, toda fue clavada en la cruz, según Colosenses 2:14. La Biblia, lenguaje sencillo, dice, esta versión del lenguaje sencillo, esta Biblia dice, la ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Cuando Cristo murió, la ley quedó clavada en la cruz, el mandamiento de Dios quedó abrogado. Entonces, ya no era el pueblo de Dios, Israel, el Israel del Antiguo Testamento. Cristo vino a esta tierra y Él murió. Y cuando Cristo, Él murió y resucitó, la iglesia fue establecida. Entonces, el Nuevo Testamento entró en vigencia y ese pueblo escogido de Dios ahora es la iglesia. El pueblo escogido de Dios en el Nuevo Testamento es la iglesia. Como ya hemos mirado que en el Antiguo Testamento el pueblo judío fue el pueblo escogido por Dios en el primer pacto, pero ese pacto ya fue abolido y el nuevo pacto, y en el nuevo pacto Dios tiene un pueblo especial que en sus pensamientos infinitos lo planificó antes de la fundación del mundo. Así es que en segundo lugar miraremos el pueblo escogido de Dios en el Nuevo Testamento. Y ese pueblo escogido es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, ese pueblo fue escogido antes de la fundación del mundo, dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Eso dice la palabra de Dios, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El escogimiento del que habla este texto, como la predestinación también del versículo 5, no tiene nada que ver en absoluto con la supuesta predestinación individual e incondicional enseñada por algunas sectas religiosas, especialmente por la iglesia presbiteriana. La elección mencionada por Pablo aquí, como en muchos textos, es para hacer notorio el hecho de que ahora en la iglesia todos los obedientes al evangelio de Cristo, tanto judíos como gentiles, son el pueblo escogido de Dios. Este pueblo fue profetizado a través de los santos hombres de Dios, me refiero a los profetas. Pablo habló tocante a la profecía del profeta Oseas. En Romanos capítulo 9, versículo 25, dice la versión Dios habla hoy. Como dice Dios en el libro del profeta Oseas,
A un pueblo que no me pertenece, lo llamaré mi pueblo, y a un pueblo que no amo, le mostraré mi amor. Citado, este texto es citado de Oseas 2:23. Esta era una profecía que indicaba que los gentiles, que no eran pueblo de Dios como Israel lo era, los que obedecerían el evangelio vendrían a ser el pueblo escogido de Dios, el Israel espiritual, como dice la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, dice la palabra de Dios acá. Igual Romanos capítulo 9, versículo 26, dice esta versión, Dios habla hoy. Y allí donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se les llamará hijos del Dios vivo. Citado de Oseas 1:10. Esta profecía fue cumplida en la conversión de los gentiles en la dispensación cristiana. El profeta judío, Oseas, testificó conforme al propósito de Dios de llamar a los gentiles como también a los judíos por el evangelio, según Romanos capítulo 1, versículo 16. Según de Tesalonicenses 2:14, donde se nos dice de ser llamados por medio del evangelio a judíos y gentiles. De dos pueblos hizo uno solo. Para ello debía de ser derribada la pared intermediaria de separación que dividía. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16, dice esta versión, palabra de Dios para todos. Cristo nos trajo la paz. Y es quien nos ha unido a todos en un solo pueblo. Antes los judíos y los que no son judíos se odiaban y estaban divididos como si un muro los separara. Pero Cristo murió para derrumbar ese muro de odio. Eso dice la palabra de Dios. Versículo 15. La ley tenía muchos mandamientos y normas, pero Cristo acabó con esa ley para que los dos grupos se conviertan en un solo pueblo con Él. Así, Cristo hizo la paz. Verso 16. Cristo murió en la cruz y con su muerte terminó el odio entre los pueblos. Hizo que todos estuvieran en paz con Dios y que fueran un solo cuerpo, refiriéndose a la iglesia. De esto aprendemos que anteriormente judíos y gentiles tenían distintos objetos de adoración, se odiaban los unos a los otros, pero ahora en Cristo adoran al mismo Dios y tienen paz entre sí y se regocijan en el mismo Salvador, gozan de la misma redención y disfrutan de la misma esperanza porque ambos forman el cuerpo de Cristo, la iglesia. Algo más, en la gracia. El pueblo de Dios es la iglesia, así dice la palabra de Dios. 1 Corintios 10:32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. La palabra griega aproskapos, traducida, dice no ser tropiezo. O sea, no conducir a otros a pecar. El propósito de vida de todo cristiano debe ser el de
no poner tropiezo delante de nadie. Pero la razón por qué cito este texto es porque Pablo identifica tres tipos de personas con una condición espiritual diferente. Pablo habla de los judíos y se refiere a los que estaban bajo la ley de Moisés en una condición espiritual no favorable en la gracia. Se refiere a los gentiles que de igual forma estaban mal delante de Dios porque andaban con un entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, dice la palabra. Pero el apóstol habla también de la iglesia de Dios, solo cristianos. Somos los cristianos. El término griego para referirse a la iglesia es eclesía y significa los llamados fuera. Tanto judíos como gentiles hemos sido llamados a través del evangelio de Jesucristo, según Romanos 1:16, Colosenses 2:14. En la mente de Cristo ya estaban presentes tanto judíos como gentiles, quienes formarían un solo redil. Lo dijo el divino maestro, Cristo lo dijo en Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, dijo el divino maestro. Los judíos era este redil, pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y las otras ovejas son los gentiles. Lo interesante en esto es que las otras ovejas, o sea, los gentiles, no serían traídos al redil del judaísmo, sino que los que son de este redil, o sea, los que eran de Israel, y las otras ovejas, los gentiles, ambos iban a traer. Ellos ambos iba a atraer y formarían un solo rebaño. Esta es la iglesia gloriosa de Cristo, hermanos. Somos nosotros. Algo más. Este pueblo del Nuevo Testamento, el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, es un pueblo que ha experimentado un cambio en el ser interior. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Esta versión, Dios habla hoy, dice esta versión, porque ser judío no es serlo solamente por fuera y estar circuncidado. No es estarlo solamente por fuera en el cuerpo. Verso 29. El verdadero judío lo es interiormente y el estar circuncidado es cosa del corazón. No depende de reglas escritas, sino del Espíritu. El que es así resulta aprobado, no por los hombres, sino por Dios, sino por el Señor. En la carne, todo judío era judío. Así era reconocido. La circuncisión en la carne era necesaria para el judío exterior, pero el valor de la circuncisión dependía de la obediencia del judío a la ley, según Romanos 2:5. Si tú cumples la ley, entonces la circuncisión tiene sentido, pero si no cumples con la ley, es como si no estuviera circuncidado. Pablo dijo esto debido al orgullo que los judíos tenían por el hecho de decir que ellos conocían la ley de Dios. Dice el verso 23 del mismo capítulo 2 de Romanos. Te sientes muy orgulloso de decir que conoces la ley de Dios, pero deshonras a Dios cuando no la cumples. Terrible. La circuncisión era una señal de pacto, sí, entre Dios y los judíos, claro que sí, según Génesis capítulo 17, versículos 10 y 11. Pero en realidad no era el pacto, sino solamente la señal de él. Solo era la señal.
Hay que reconocer que el judío entraba en el pacto por su nacimiento físico y recibía la señal de ese pacto al ser circuncidado. Ahora, si el judío era desobediente a los términos del pacto, su circuncisión no valía nada. Todo dependía de guardar la ley. Por tanto, la circuncisión no valía nada al judío que infringía la ley. Dice, eso lo podemos ver, ¿verdad? En la palabra de Dios. Sí. Entonces, ser judío en lo interior era como, era o es como ser pobre en espíritu, necesitado de Dios. Ser judío en el interior es ser puro en el corazón. En el Nuevo Testamento, el judaísmo exterior no vale nada espiritualmente hablando, porque los cristianos son la circuncisión, sí, el linaje, sí, de Abraham, sí. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque los verdaderos circuncidados o circuncidadas somos nosotros, los que adoramos a Dios, movidos por su espíritu, y nos gloriamos de ser de Cristo Jesús. Y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas. El verdadero pueblo de Dios es aquel que sirve, que adora, tributando culto al Dios vivo, al Dios eterno, movido por las enseñanzas del Nuevo Testamento, no las del Antiguo Testamento. Colosenses capítulo 2, versículo 11 dice, en él también ustedes han sido circuncidados no con una circuncisión hecha por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios al unirse a Cristo y despojarlos de su naturaleza pecaminosa. Al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. Hermanos, la circuncisión verdadera es la del corazón, que fue tipificada por la circuncisión física. La circuncisión de Cristo es cuando la persona echa de ella el cuerpo pecaminoso carnal, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 6. Cuando se despoja del viejo hombre, como lo dice el mismo apóstol Pablo en Efesios 4, 22. Es cuando el hombre es justificado de sus pecados al obedecer el evangelio de Cristo a través del acto del bautismo. Ya para ir finalizando, el pueblo santo de Dios en el Nuevo Testamento, ese pueblo escogido es un pueblo santo, santo para Dios. Sí, es el pueblo santo de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo, los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Los cristianos, la iglesia, son llamados a ser santos, apartados, significa apartados del mal. Los corintios habían sido llamados por el evangelio y como llamados eran personas apartadas del pecado, porque la santidad es lo que caracteriza al cristiano, según Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Dios es santo, en él no hay tinieblas, según Primera de Juan 1:5.
La santidad que practica su pueblo es relativa, pero sus hijos siempre vamos a procurar imitar la santidad en todo nuestro comportamiento y conducta diaria, porque sabemos que sin ella, sin la santidad, nadie verá al Señor, según Hebreos 12:14. La santificación es algo continuo en la vida cristiana, según la palabra de Dios, según segunda de Corintios 7, capítulo 7, versículo 1. Dios purifica y perdona, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 15, versículo 9. Pero el hombre también tiene su parte en la obra de purificación. En lugar de comulgar con el error, significa el pecado, el cristiano tiene que salir, apartarse y no tocar lo inmundo, limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu, como lo dice segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Las contaminaciones de carne son esos pecados cometidos con el uso de los miembros del cuerpo. Las del espíritu son las contaminaciones de los pensamientos desmesurados que hay en el corazón del hombre, según Mateo 15:19. Pero la frase completa encierra a todo lo que el cristiano pueda hacer en pecar, inclusive el ocuparse en doctrinas falsas, como en el caso de los judaizantes allá en Corinto. El cristiano se limpia de tales contaminaciones cuando se aparta de ellas, arrepintiéndose y confesando sus pecados. Hermanos, la iglesia, quiero concluir con esto. La iglesia hoy es el Israel de Dios. Sí, Dios cuenta con un pueblo. Dios mira a un pueblo. Dios recibe la adoración de un pueblo. Y ese pueblo es la iglesia gloriosa por la que Cristo murió, derramó su sangre y con su sangre la compró. Esa iglesia son los verdaderos cristianos. Voy a leer, ya para ir terminando, Gálatas capítulo 6, versículo 16. Gálatas 6, 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Así dice la palabra de Dios aquí. Y al Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios hoy día? Concluimos que es la iglesia que Cristo compró con su sangre. Agradezco a todos y a cada uno de ustedes, mis amables hermanos, y si hay amigos, igual, muchas gracias por su paciencia, por su tolerancia, por estar ahí, por estar atentos al oír de la palabra de nuestro Dios. Yo puedo seguir hablando más de este punto, pero ya el tiempo ya se nos fue, pero vamos a quedarnos acá, vamos a quedarnos aquí.